Ahora, hablando ya de ofrendas, centrándonos un poco en la ofrenda, porque es una de las maneras en que nosotros rompemos con cualquier, voy a decir así, idolatría que tengamos al dinero. ¿Por qué rompemos ofrendando? Porque ahí se manifiesta nuestra voluntad, porque estamos haciéndolo de voluntad propia. Nadie sabe lo que ofrendamos, bueno, o puede que alguien sepa, pero a lo que voy es que depende de ti, dar o no dar, querer cuánto das o cuánto no das. Siempre va a depender de ti y eso es lo justo, eso es lo que Dios espera, que eso dependa absolutamente de ti, que sea voluntario. Amén. Entonces, en cuanto a las ofrendas fueron variando en la escritura, y aquí voy a dar algunos datos antes de entrar al punto, fueron variando en cómo operaban durante la escritura porque la ofrenda estaba ligada a la revelación de Jesucristo. Amén. No que la gente fuese a tener más revelación por lo que ofrenda, no, sino que la gente ofrendaba por la revelación que recibía, era al revés. ¿Me está siguiendo? Abraham, por ejemplo, y los patriarcas siempre ofrendaban eh, sus recursos, como lo que vimos al principio del tema, siempre daban de lo que ellos tenían, hacían sacrificios, hacían altares, voy a decir así, o prometían cosas, como Jacob cuando prometió el diezmo a Dios, después de su visión, ¿se acuerdan? Cuando él pone la piedra, le echa aceite y dice, Señor, yo te prometo que si tú me bendices, voy a tomar el 10% de todo y te lo voy a entregar a ti. Abraham también hacía sacrificios cada vez que el Señor se revelaba a él, pero ellos lo hacían primero por gratitud, siempre voluntariamente, lo hacían por honra y lo hacían porque ellos entendían que estaban dentro de un pacto. Amén. Eso es importantísimo. La ofrenda ellos lo hacían porque con esto ellos sabían que estaban dentro de un pacto y ellos querían retribuir en ese pacto, retribuir en eso que Dios le estaba mostrando, revelando, dando, entregando. Amén. Pero luego cuando viene Levítico, cuando ya viene la ley y las ordenanzas, entonces las ofrendas empiezan a ser establecidas de otra manera. ¿Por qué ocurre este cambio? Porque hay algo de por medio que es la tierra de Israel, donde Israel va a entrar, la tierra que Dios le promete a Abraham. Luego toma a Israel de Egipto, usted conoce la historia, pasan por el desierto y van a entrar a esta tierra. Esta tierra Dios se la está entregando al pueblo y por lo tanto el pueblo debe tributar porque Dios es el dueño de la tierra. Amén. Ocurre este cambio entonces en la ordenanza. Y desde ahí empiezan a aparecer no solo ofrendas en cuanto a tributar por la tierra, sino sobre todo ofrendas de todo tipo, que por un lado le están enseñando a Israel que en todo lo concerniente a Dios, nuestro corazón debe aprender a retribuir de lo que recibe. Amén. A Dios le molesta a la gente avara. A Dios le molesta a la gente codiciosa. Y podemos ser avaros no solo con dinero, podemos ser avaros con nuestro tiempo, podemos ser avaros con nuestra atención. O sea, hay una infinidad de cosas con las que podemos ser muy egoístas. ¿Sí? Entonces, la ofrenda venían a romper con ciertas cosas y eran ordenanzas. Y ahí habían muchos tipos de ofrendas. Estaban las primicias, que eran las primeras cosas que se daban luego de una cosecha. Estaban las ofrendas para consagrar, por ejemplo, al sacerdote. Estaban las ofrendas de expiación, que tenían que ver con los pecados que se cometían para que fuesen pagados. Estaban las ofrendas de paz. O sea, habían diferentes tipos de ofrendas. Cada una de ellas, todas tenían que ser entregadas solo por Leví. En el tiempo de Abraham no era así. En el tiempo de Abraham, la persona recibía hacerlo y lo hacía él, sin intermediario, pero en el caso de la ley ya estaba Leví de intermediario. Y Leví entonces era el que presentaba, voy a decir así, esa ofrenda que el pueblo traía. Ahora, también habían ofrendas para la limpieza, cuando habían leprosos, cuando habían enfermedades. También se tenía que ofrendar, entregar algo después de ser limpiado. Toda esta ofrenda, vuelvo a decir, vienen a hacer una lista de requerimientos porque habían rituales de por medio para poder ofrecerlas. Amén. Pero luego con Cristo, todos sabemos que el sacerdocio de Leví termina sus funciones. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, se establece en Cristo Jesús y las ofrendas vuelven a pasar o vuelven a parecerse más a lo que ocurría con los patriarcas, con Abraham, con Noé incluso, antes de la ley. Amén. Entonces vuelven a ser por gratitud, vuelven a ser dentro de un pacto, vuelven a ser por honra y vuelven a ser por revelación. Amén. Esto es muy
importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hay un cambio importante, para los que anotan, le voy a dar algunos versículos, Hebreos 10:5, si quiere anotarlo, y Hebreos 10:10 también. Bueno, todo el libro de Hebreos le va a servir, pero estos, digamos, son los versículos más puntuales. Pero lo que nos dicen estos versículos y en el libro de Hebreos es que en Cristo todas las ofrendas específicas que se pedían en la ley fueron pagadas en Cristo Jesús. Amén. Por eso, la ofrenda específica en Leví, por un lado, permitían que Israel en cada generación pudiese tributar a Dios por las cosas que hacía, por las cosas que no hacía, por las cosas que hacía mal, ¿verdad? Tenían que tributar a Dios, pedir perdón, expiarse. Por un lado permitían eso, pero por otro lado también eran una señal profética de lo que Jesucristo iba a hacer por toda la humanidad. Y por lo tanto, Jesucristo para toda la humanidad se transforma en la primicia, se transforma en la ofrenda de expiación, voy a decirlo así, en el sacrificio, en el cordero inmolado, sacrificado por todos nosotros, se transforma de hecho en la ofrenda para consagrar al sacerdote, se transforma en el sumo sacerdote, de hecho, él se presenta como sumo sacerdote y a la vez se presenta como la ofrenda. Amén. Entonces, ahí hay un cambio que es radical. Y este cambio radical implica que tú y yo, desde ahí en adelante, somos considerados un real sacerdocio. Amén. Y Leví cesa sus funciones, termina sus funciones para siempre. Amén. Y tú y yo, entonces, desde ahora vamos a ser real sacerdocio para Dios y tenemos que ofrecerle ahora nosotros nuestras ofrendas a Él, nuestra devoción a Él, ¿sí? Sin intermediario. Esto es sumamente importante, de hecho ya que estamos en el mes de octubre, bueno, pasamos el mes de octubre, voy a decir así, y pasamos un tiempo que recordaba la Reforma, ¿verdad? Cómo Lutero clava las tesis, tal vez conoce la historia de cómo Lutero clava las tesis y parte de su discusión es ¿por qué tenemos que tener intermediarios si el Señor nos hizo a todos nosotros hijos, si el Señor nos hizo a todos nosotros real sacerdocio para acercarnos libremente al trono de la gracia? Amén. Así que tú y yo podemos ofrecer ofrendas libremente. Y eso es sumamente importante, porque las ofrendas vuelven a ser, ya no bajo la ley. Bajo la ley había maldición para el que no ofrendara. Pero en Cristo, como tú y yo somos hijos, ya no hay maldición para el que no ofrenda. Nadie debe ofrendar por temor a ser maldecido. Amén. Nadie debe ofrendar por temor a ser maldecido. A menos que usted a lo mejor tiene un hijo, no sé si le gustaría que su hijo le traiga un regalo por miedo a que usted lo maldiga. Sería bastante horrible, ¿verdad? Sería horripilante. Entonces Dios tampoco lo quiere. Dios desea que usted voluntariamente, por amor a Él, por honra, amén, por entendimiento de que está dentro de un pacto, usted ofrende, amén, con alegría, con sencillez de corazón, amén, para que tu alma no sea como este hombre que acumulaba pensando que así su alma se iba a gozar, sino que tu alma se goce antes, ¿sí? Por saber que estás buscando el reino de los cielos y su justicia. Ahora, vaya conmigo a Proverbio 3:9. Proverbio 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Fíjese que si esa promesa fue dada en el tiempo en que existía la ley, en el tiempo en que existía maldición al que no ofrendara, que es lo que vemos en Malaquías, ¿verdad? Imagínese, si eso ocurre en ese tiempo, imagínese ahora, que tú y yo somos hijos. ¿Cuánto el Señor, hermano, nos va a querer bendecir? Amén. Por el hecho de nosotros venir con un corazón genuino a Él, por venir con un corazón con amor genuino, con honra, no por temor a ser maldecido, amén, sino que venimos a Él solamente porque le amamos. Entonces a mí me impresiona mucho que hay gente que tiene fe, por ejemplo, para que el Señor le revele cosas, tiene fe para orar por enfermos, tiene fe para orar
por milagro incluso, pero no tiene fe para confiarle su finanza al Señor. ¿Quién entiende eso? Yo por lo menos no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedo creer que Dios puede hacer un milagro sobrenatural, sanar a un enfermo de algo imposible y no creer que Dios quiere verme como el mismo Señor dijo? Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, no hacen nada y el Señor los viste y los alimenta. Amén. Entonces, ¿por qué no vamos a tener fe nosotros y vamos a manifestar nuestra fe, nuestra voluntad, amén, de creerle al Señor? No solo creer que Él existe, sino creerle a Él, lo que Él nos está diciendo. Amén. Y depositar nuestra confianza en Él. Te vuelvo a decir, no hay ningún trabajo, no hay ninguna cuenta de banco que pueda asegurarte un futuro, menos hoy día, menos con los tiempos en que estamos viviendo. Nada. El único que es fiel, porque ha sido fiel no solo en esta generación, sino en todas las generaciones pasadas, al único que no le asusta ninguna crisis es a Dios. Porque Dios ha visto crisis peores que las que nuestras naciones están pasando, te lo aseguro. En la historia han ocurrido crisis peores. Pero el Señor es fiel con los hijos y con lo que Él ha prometido a cada uno de ellos. Amén. Y el Señor nos va a llevar en la medida en que nosotros seamos capaces de creer en lo que Él habla en nuestros corazones. El Señor nos va a llevar al punto que Él prometió que nos llevaría. Amén. Por eso Jeremías escribe, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darte el fin que esperas. Amén. ¿Qué banco te va a ofrecer eso? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Qué trabajo va a poner en su contrato abajo? Yo te voy a dar el fin que esperas. Ninguno puede hacerlo. Pero el Padre, nuestro Padre, sí puede hacerlo. Amén. Entonces la ofrenda tiene que ver con eso, con un asunto del corazón. Amén, con un asunto del corazón. Se da siempre voluntariamente. Y aquí es muy importante que ustedes en sus congregaciones, ustedes en la iglesia, en las casas, sepan que las ofrendas deben darse solo voluntariamente. Amén. Nunca deben ser coercionadas, voy a decir así. Siempre deben las personas dar voluntariamente, porque queramos o no, es un termómetro para saber qué persona, y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de voluntad. ¿Cuáles de los que estamos reunidos, por ejemplo, en la congregación, yo como pastor, yo como ministro del Señor, sé que si a una persona le cuesta dar, no, vuelvo a reiterar, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de actitud. Si a una persona le cuesta dar, lo más probable es que tenga problemas en otras áreas de su vida. Amén. Hay algo que está haciendo que esa persona tenga temor para dar. ¿De dónde nace ese temor? ¿De dónde salió ese temor? Hay cosas que esa persona no ha sanado. Eso es lo que me dice a mí cuando alguien no puede dar. Esa persona lo más probable es que ha sido una persona que ha vivido escasez o que ha tenido tiempos de escasez o que creció siempre con esta dinámica en que tienes que hacer algo para que entonces yo te pueda retribuir. No sabe lo que es recibir por amor y por lo tanto tampoco sabe dar por amor. Amén. Y hay cosas entonces que tienen que ser sanadas. Y por eso tiene que ser voluntario. Porque Dios sabía cuando el pueblo estaba siendo obediente a su voluntad, cuando hacía cosas voluntariamente. Amén. Ahora, si yo pongo una cuota, voy a dejar un ejemplo. Voy a poner una cuota de 10, voy a poner una cuota de 3, voy a decir así. Hermanos, desde ahora en adelante no va a haber ofrenda, sino que cada uno de nosotros va a poner una cuota de 3 pesos. Voy a ponerlo en pesos, signifique lo que signifique en su país, pero pongamos que voy a decir 3 pesos por reunión. Ok, y con esos 3 pesos lo que vamos a hacer es gastar para el cafecito que nos tomamos al final, en fin. Puede ser, pero resulta que así nunca voy a saber qué hermanos tienen dificultad para dar, porque todos están dando la misma cuota, ¿me entiendes? Y todos están obligados a darla, o sea, no hay límite. Pero si en cambio decimos vamos a ofrendar, y yo veo que hay personas que no lo hacen, me acerco, pregunto, primero pregunto si tiene dificultades, porque si tiene dificultades, entonces vemos cómo ayudar. ¿Se entiende? Y segundo, si veo que no tiene dificultades, trato de entender qué hay en ese corazón. Amén. ¿Qué es lo que está imposibilitando que esa persona crezca y pueda entender en su corazón que su felicidad no está en los bienes que posee? Y para eso, obviamente, nosotros como hijos del Señor, nosotros como ministros del Señor, tenemos que, en primer lugar, dar el ejemplo en eso.
porque no puedo decirle a la iglesia que los bienes materiales no son la razón de ser feliz si me ven acumulando bienes materiales. ¿Se entiende? O sea, ¿quién entiende eso? Si me ven así con una flota de yate en la playa y después les digo que los bienes materiales no te hacen feliz. No, nadie lo entiende. Necesito ser equilibrado, obviamente, tal como le estoy diciendo. O sea, que si alguien empieza a crecer en bienes materiales, debe crecer en tesoros para con el cielo. Tenemos que asegurarnos. Amén.